La historia suele ser escrita por los vencedores. Y los que escribieron acerca de nuestra historia contaron que cuando Franco, con apoyo alemán e italiano, entró en Bilbao, selló definitivamente la conquista del pueblo vasco. El pueblo de Vizcaya, esclavizado y explotado por el contubernio rojo separatista, se entrega hoy con entusiasmo a la España nacional. Y en las villas y en los caseríos es la bandera de España la que ondea bajo la brisa del Cantábrico. No, ni ocurrió así, ni aquel fue el final. Las víctimas directas de la guerra y los expertos en su análisis contradicen la versión franquista y atestiguan la continuidad de la ofensiva tras la caída de la capital vizcaína. Que ha estallado, coño, que sí, que hay que hacer refugio. Vinieron estos, que eran italianos, vinieron a bombardear, a placer, tiraron bombas de cojones. Y la gente pues todo retrocesó, silbaban las balas, obuses, poníamos colchones en las ventanas. 200.000 personas que están siendo evacuadas como buenamente pueden, que están siendo atacadas sistemáticamente por la aviación para impedir, digamos, ese éxodo, y un ejército que se ve constantemente bombardeado para impedir su eficacia en la defensa del territorio. Aquellos tenían de todo, y la aviación allí machacándonos, tiraban a ras de eso. Hacía falta resistir. Aguirre y su gobierno deciden instalarse en Trucíos. Al anochecer llegó a Trucíos y toda la gente asustada, pero todos a mirar a ver. ¿Tú lo conociste al Lehendakari, sí, no? Hombre, estaba yo como estoy así contigo. Aquí es donde se dieron los combates más duros. Lucharon para intentar recuperar lo que era nuestro, ¿no? Tiraron a Icurriña por la ventana, los cuadros de José Antonio Aguirre, se dedicaron a destruir los símbolos más queridos del pueblo. Nos bombardearon allí. Dormí la madre en el suelo, jugando y cantando al lado de ella, pero vino uno y le daba con el pie y le daba patadas y ya está muerta. Y te han quedado grabados los recuerdos a fuego, aún siendo tan pequeño. Yo lo creo. Un grupo de investigadores ha seguido la pista de nuestra historia silenciada. La investigación les ha conducido hasta Roma, hasta los mismos archivos de la Armada italiana. Allí han conseguido recuperar miles de documentos y fotografías obtenidas desde los aviones que bombardearon nuestro país tras la caída de Bilbao. Hoy podemos mostrar las imágenes que no existieron. Hoy podemos dar voz a los que fueron acallados. Y hoy podemos demostrar por fin que Bilbao no fue nuestra última trinchera. Ha llegado el momento de construir nuestro propio relato, nuestra historia. Me dirijo a las Encartaciones, al municipio de Trucíos, para reunirme con otros 4 investigadores. Vamos a compartir trabajos de investigación que hemos realizado para romper el silencio de la guerra. Este es un lugar emblemático para los vascos, el Palacio de la Puente, última sede del gobierno vasco en tierra de Euskadi. Nos reunimos en el mismo lugar en el que el Lehendakari José Antonio Aguirre dirigió la defensa de nuestro país, construyendo la última trinchera contra la invasión franquista. Xavier, yo creo que la mejor manera de empezar a contar este relato, nuestro relato, quizás sea empezando desde el punto en el que Franco dio por terminada nuestra historia, ¿no? Más allá de ese 19 de junio de 1937. ¿Qué te parece? Sí. Yo creo que, desde luego, la guerra no terminó en junio del 37 ni tras la toma de Bilbao. La guerra no terminó ni siquiera en el 37, la guerra terminaría en el 45 para nosotros.
y la dictadura en el 75. O sea que quedaba mucho por hacer todavía tras la toma de Bilbao. Aitor, Bilbao hace 80 años era una ciudad muy importante. En primer lugar teníamos la sede del gobierno vasco, toda la zona industrial. También fue una ciudad muy importante para Franco, ¿no? Sí, dirigía una cantidad de riqueza incalculable. Astilleros, minería, siderurgia, producción eléctrica. Evidentemente Bilbao iba a darle a Franco aquello de lo que la España agrícola de Franco carecía. Y el cinturón de hierro es una de esas formas o fórmulas, ¿no?, para proteger lo que era la villa de Bilbao. Se trataba de una línea de fortificaciones, nidos de ametralladora, trincheras, alambradas, que circundaban Bilbao por sus montes y la protegían del ataque de los franquistas. Aitor, ¿por qué cinturón de hierro? Bueno, en origen su nombre era Cinturón Defensivo de Bilbao. Posiblemente los franquistas le dieron ese nombre porque el término de hierro le da un carácter o una terminología de inexpugnable. Como ellos esperaban poder conquistar y romper el cinturón de hierro y tomar Bilbao, de esa manera le iban a dar mayor énfasis a su victoria. Esto es un ejemplo claro del cinturón de hierro. Esto es un nido de ametralladora, mucho más seguro que una trinchera. Sí, como podemos ver, además es una construcción que está hecha de hormigón. La cubierta en sí es de hormigón armado a prueba de una parte importante de proyectiles y de bombas de aviación. La desigualdad de fuerzas es algo que está presente a lo largo de toda la campaña. Y por poner de ejemplo, el día 12 de junio de 1937, cuando se produce la ruptura del cinturón, la relación de fuerzas era 200 aviones por parte de los franquistas, ningún avión por parte de los republicanos, 200 piezas de artillería por parte de los franquistas, solamente 20 piezas de artillería para los defensores y una relación de 12.000 soldados atacantes frente a 10.000 soldados defensores. Con esas características, la suerte del cinturón prácticamente estaba echada. ¿Dónde se rompe el cinturón de hierro? Bueno, se rompe en una franja de 2 kilómetros entre los montes Gastelumendi y Urrusti, en los términos de Larrabechu y Gamizfica. A partir de ahí, una vez creada esa brecha, el ejército de Franco se va desparramando a lo largo y a lo ancho de toda la zona, ascendiendo posteriormente por el cordal de Santa Marina hasta llegar a Santo Domingo y Archanda. ¿Sabíais lo del cinturón de hierro? Que el nombre que ha pasado a la historia precisamente es el nombre que le puso Franco. La terminología es más para dar miedo, ¿no?, que lo que realmente ¿no? Para demostrar el poder, cinturón, ¿no? Yo creo que sí. De todas formas, el lenguaje siempre se ha utilizado y se sigue utilizando, ¿no? En ese sentido. Incluso se utiliza el término de guerra civil, que se sigue usando hoy, pero que nunca fue una guerra civil en sí. Franco no estaba solo. Sí, no estaba. Se suele hablar de la aviación, bueno, de la Legión Cóndor, de la aviación alemana, pero realmente en la guerra participó muy activamente la aviación legionaria, la aviación italiana. Espainiako gerra zibila zen izen bakarrik Espainiarren arteko gerra bat, ez badabe nazioarteko gerra bat izan zen. Hor parte hartu zuten frankisten alde, bai italiarrak eta bai alemaniarrak. Alemaniarrak hegazkineri hutsa jarriz, baina italiarrak esamatzen zenuen 50.000 soldadu. Ez da zer. Nazioarteko gerra izan zen, Hitlerrek nahi zuen ensaiatu, arma eta estrategia berriak, eta horretara etorri zen Euskal Herrira. Italiarrek ordea, nik uste kasu horretan Mussolinik nahi zuela gehiago propaganda egin, bere impero berriarena eta ideologiarena eta. Franco frankista zen, nazi Hitler eta Mussolini fascista. Baina euren artean bazuten gauza bat amankomunean, ideologia totalitaria bat batzen zituen danak. Erantzukizun handia dute bai italiarrak eta bai alemaniarrek. Gerran izan ziren sarraski asko eta askoren ganean. Guztiz eragingarria izan zen. Nahi zuzen ere, Franco Hitler esan zion,
gerra irabazi zutela Hamabirjinaren eraginez. Eta Hitlerrek erantzun zion, bueno, Hamabirjina agian, baina Ristofenen hegazkinak izan ziren benetan gerra hori aurrera eramazutenak, eta monumentu bat zorziola Junker 52. Lo que faltaba, hacer un monumento a un Junker. Sí, sí, sí. Pero no le faltaba razón. Realmente en aquella guerra, aquí en Euskadi, contaron con aproximadamente 50 bombarderos y 80 cazas. O sea, un total aproximado de 200 aviones y reservas en otros aeródromos de los alrededores. La superioridad aérea fue aplastante desde un principio. Imagina además qué consecuencias tuvo para la gente. El pánico que se creó entre todo el mundo hizo que los aviones, que incluso mucha gente no conocía los efectos de bombardero, hicieron que la gente huyese hacia el este constantemente, dirección Santander, de miles y miles de personas, que incluso provocó problemas de gestión de la gente, ¿no? El gobierno vasco, la mayor preocupación que tenía también era salvar el mayor número posible de vidas, ¿no? Era un gobierno que era joven y se encontró con toda esta situación que la tenía que solventar de alguna manera. Entonces, ante esta situación, lo que hacen es venir a Trucíos. El palacio en el que estamos ahora mismo, además. Eso es, en este sitio, ¿no? Al anochecer llegó a Trucíos y toda la gente asustada, pero todos a mirar, a ver. Llegó al anochecer. Tú lo conociste al Lehendakari, sí, ¿no? Hombre, estaba yo como estoy así contigo, así, todos los días. En la casa esa de Trucíos, enfrente de la Plaza Toros. En La Puente, ¿no? En el Palacio de La Puente. El Palacio de La Puente, sí. Sí, hombre. Se le hicieron unos refugios en aquella casa a Tometer. En la planta baja tenía cocina, un salón grande, un comedor muy grande y después tenía un cuadro que era capilla. Sí. Y quitaron la capilla y hicieron el refugio, que era un refugio cojonudo. ¿Y tú te refugiabas ahí también con él? Sí, todos los días. Nosotros salíamos por la mañana al refugio y ya no volvíamos hasta por la noche. Claro. Allí comíamos, merendábamos, hacíamos todo. Para mí me hacía simpático, ¿eh? Para mí me hacía simpático, ¿para qué le voy a decir? A mí me preguntaba algunas cosas por algún barrio o eso. Me llamaba, ven para acá. Y yo iba todos los días a misa, porque aquel iba todos los días a misa, ¿eh? Habían en un salón de una casa muy buena que hay allí, tiene un salón muy grande, y allí hacían la misa, porque claro, el batallón de los asturianos copó la iglesia, allí no se podía entrar. En cuanto hablaban del batallón asturiano, todo los tiraba para atrás, que se jodía la perra. ¿Por qué había ese miedo con los asturianos? Desde luego, juramentos y eso era de miedo, aquellos, sí. Oh, aquellos juraban como... Sí, ¿no? Bueno, terrible. Y yo iba a la orilla de él todos los días. Y llegaba allí y todavía me hacían vestirme de monaguillo allí para ayudar a misa. O sea, que eras el monaguillo del Lehendakari Aguirre. Sí, llegué a ser monaguillo del Lehendakari Aguirre. Aguirre y su gobierno deciden dejar Bilbao e instalarse en Trucíos. 3 son los consejeros que se quedan en Bilbao, que son el socialista Aznar, el comunista Astigarrabia y el nacionalista vasco Leizaola. El objetivo prioritario es garantizar la evacuación de la población civil. La población civil de Bilbao y la población civil de otros municipios que ya habían sido ocupados por los franquistas y que se habían refugiado Bilbao, ¿no? En Bilbao. Entonces, para garantizar esa evacuación hacía falta ganar tiempo. Sí. Y para ganar tiempo hacía falta resistir. Se volaron todos los puentes de la ciudad respondiendo a la misma estrategia, al dificultar el avance de las tropas franquistas. Hubo muchos focos de resistencia en el perímetro de la ciudad, pero bueno, en el imaginario colectivo ha quedado básicamente uno, que fue el de la zona de Archanda, Santo Domingo, y un batallón que es el Cortechola, pero participaron batallones de todas las filiaciones políticas. En total, el número de víctimas fue importante. Casi 3.000 los miembros del ejército franquista y más de 5.000 en el bando del ejército de Euskadi y de sus unidades de apoyo
que resultaron muertos y heridos. Fueron vidas sacrificadas por un bien mayor, que era salvar otras vidas. La situación era de caos total, porque el ejército franquista no solo avanzaba y conquistaba, sino que se iba quedando absolutamente con todo, con las casas, con los animales, con las provisiones. Sí, pero en cambio, por ejemplo, es muy curioso ver cómo las fábricas las respetan, ¿no? Y yo pues tengo alguna anécdota familiar, por ejemplo, mi mamá, que era de un barrio de aquí de Zalla, de Aranguren, ahí había una fábrica enorme, la papelera, que daba trabajo a mucha gente. Ellos se refugiaban en la fábrica. Y mi padre me ha contado que eran muy conscientes de que las fábricas eran unos lugares muy seguros porque era muy improbable que los franquistas las bombardeasen. Es un dilema, ¿no?, para el gobierno vasco, qué hacer con las industrias, si destruirlas o dejarlas y que las utilicen al final los franquistas, ¿no? Hay una colisión de estrategias. Por una parte está el socialista Indalecio Prieto, que a la sazón es el ministro de Defensa de la República, y ordena al general Gamir practicar una política prácticamente de tierra quemada, es decir, destrucción máxima también de la gran industria. ¿Para qué? Para evitar que cayesen en manos de los franquistas y que estos pudiesen hacer un uso militar que condicionase el desenlace final de la guerra en el conjunto del Estado. Pero frente a esa estrategia de tierra quemada está la estrategia de Aguirre y de su gobierno, que en definitiva lo que deciden es destruir lo militarmente razonable. Baracaldo, que era entonces el corazón de la gran industria vizcaína y bueno, es uno de los pilares de la economía vasca, también entonces en los años 30, en los años de la República. Antes he citado en lo que era la resistencia en Archanda, Santo Domingo, pues en referencia a varios batallones, pero en concreto el batallón Gordesola, batallón formado por hombres de Baracaldo, y es verdad que ellos también manifestaron una sensibilidad especial hacia que se mantuviese lo que había sido, vamos, el sustento y lo que había sido el pilar de la economía de esta zona. Se rompe el cinturón de hierro, cae Bilbao y comienza ese avance franquista hacia las encartaciones, ¿no? Una vez que cae Bilbao en poder de los franquistas, ellos quieren explotar al máximo la victoria. Quieren llegar lo más lejos posible, quieren capturar el máximo terreno de Vizcaya que todavía no está en su poder. La línea de avance principal es, por un lado, la margen izquierda. Van tomando la zona Fabril, Baracaldo, Sestao, Portugalete, Santurchi, a través de la zona minera, Trápaga, Ortuella, Gallarta. Eso por un lado. Luego siguen Cadagua arriba y van avanzando también por los pueblos de la zona. Continúa el avance y llegan hasta donde estamos ahora nosotros. Se producen en esta zona donde estamos ahora, ¿sí?, en Mello, una serie de contraataques. Es decir, el ejército de Euskadi no va cediendo terreno sin más, va plantando cara poco a poco, va retirándose, pero con cierta resistencia. Hablando en general de la comarca de las Encartaciones, ha habido muchísimos bombardeos, pero para esa época en la que estamos hablando ya había habido incluso otros bombardeos, ¿no? Por ejemplo, pues aquí cerca, en Musquis, estaba el aeródromo de Somorrostro, que previo a la caída de Bilbao, la aviación franquista se dedica a destruir todos los aparatos republicanos en tierra para que luego no puedan defender el territorio. ¿Entonces te sirvió lo que te mandé? Sí. No sé, me valió mucho para poder enmarcar el momento ese. Dentro de los bombardeos en Busquets, el que estaba donde está hoy en día Petronor, ¿tú lo llegaste a ver? Sí, hacia el mediodía sería. Pues vinieron estos que eran italianos, vinieron a bombardear, a placer. Ya no había nadie que les hiciese nada. Allí estuvieron un rato, tiraban bombas de cojones. Joder. ¿Pero bombardearon sobre todo el aeródromo o todo el pueblo? Sí, no, bombardearon el aeródromo, pero ya sabes, las bombas no caen siempre en el objetivo. Y mataron a 4 o 5 personas. Unos investigadores, compañeros nuestros, han estado en Italia, en los archivos militares italianos, los de la aviación preferentemente, pues buscando imágenes del bombardeo. ¿Y te suena esto? Sí, este es el río. Eso es.
Porque luego hemos encontrado estos. ¿Te suenan estos aviones? ¿Eran similares a los que viste tú? Sí, sí, eran unos aviones de ese tipo. Sí. De ese tipo, ¿no? Por ahí está Petronas, estos son las bombas cayendo. Sí, este sería el malecón, ¿no? Sí, justo, ya han caído, ¿ves? Sí. Ahí justo, esto es la parte bombardeada. Sí, sí, sí. Está bien. Aquí ves, aquí se ve otra vez. ¿Lo recuerdas así o lo recuerdas de otra manera? Esto que parecen árboles es el polvo de las bombas, sí, cuando levantan. ¿Retumbaban mucho las bombas? O sea, ¿tú recuerdas aquel...? Sí, retumbaban. Bueno, si venías de allá, tío, te venía el aire allí. ¿Y no os poníais como en otros lugares un palo en la boca para...? Sí. Sí. Palo, todo el mundo tenía que ponerse un palo, pero dice que te reventabas por dentro. O sea, pero eso os lo recomendaban. Sí. Ajá. Sí, porque ya digo, aquí el aire venía y te movía. ¿El aire de las bombas? Las bombas. Él se asombraba, ¿no? Yo era como, ostras, esto yo lo vi en primera persona y resulta que se ha conservado 80 años después, ¿no? El tener una imagen te sitúa y da credibilidad a lo que tú estás hablando, ¿no? Lo mismo que un documento. Claro. Lo que pasa es que la imagen es más gráfica y muchas veces impresiona mucho más una imagen que lo que pueda poner en un texto, ¿no? Ea zer aurkitzen dugun, artxiboetan. Bai, hainbat artxibo ditugu ikusteko. Jun behar dugu batetik, afari esteriko artxibora, aeronautikako artxibora, eta aztia izan ezkero, lehorreko ejerzitoko artxibora ere bai. Garrantzitsuak historia hau pizkat osatzeko. Oso konplexua da, katea. Orduan, agintea ematen zen, hori bidaltzen zen aerodromo bakoitzera, aerodromoko buruak horretan enkargatua zegoena hartzen zuen informazio hori eta bidaltzen ziren pilotuei. Eskuadrilla bakoitzeko buruari. Haiek egiten zuten euren partea eta parte hori eramaten zen gero berriz ere Salamankara eta han laburpena egiten zen. Horrek guztiak esan nahi du, burokrazia asko zegoela gerran. Eta hori guretzat onerako da, erabili dezakegulako erakusteko eta demostratzeko nola izan zen gerra hura edo parte hartze hura. Pues mirad, aquí tenemos algunas de las fotos que hemos traído de los archivos. Y, bueno, muestran la precisión, además de los bombardeos. Eso también. Eran muy precisos los bombardeos, ¿no? No eran tanto al azar como a veces parece... No, en absoluto. Muy precisos. Por ejemplo, en este caso se ve la densidad del bombardeo, la precisión con la que caen sobre las, en este caso, defensas de montaña, ¿no? Pero son unas imágenes con una nitidez. Sí. Tiene muy buena calidad, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas bombas podía tirar uno de estos aviones? Pues hasta 1.800 kilos de bombas. ¿Cuántos bombardeos hubo en Encartaciones? Alrededor de 70 operaciones de bombardeo. Sí. Pero 70 operaciones no son bombardeos, no son... No. Una operación de bombardeo es el bombardeo de un lugar concreto en un día determinado. Un lugar concreto en un día determinado se puede bombardear varias veces. Claro. Por lo tanto, cada operación de bombardeo consta, por lo general, de 3 bombardeos, de 3 servicios, pero puede llegar hasta 11 servicios, ya que estamos hablando de, bueno, probablemente centenares de bombardeos. Por ejemplo, en este caso tenemos un caso concreto del bombardeo de Argentales.
Y en el mismo, en esta secuencia, observamos las fotografías aéreas anteriores al bombardeo, o sea, el objetivo que se pretendía bombardear, el bombardeo en sí, o sea, cómo van cayendo las bombas en esta foto, por ejemplo. Esta es la viña, ¿verdad? Sí, tras la viña, sí. Es que se ven perfectamente. Bombardearon la estación del tren, sí, evidentemente, ¿no? El nudo ferroviario. El nudo ferroviario, parte de la localidad y los alrededores. La verdad es que fueron decenas y decenas, yo diría que cientos, el número de peticiones, cartas, telegramas e incluso viajes que hicieron Aguirre y sus consejeros a Valencia para pedir sobre todo una cosa, que era aviación para hacer frente a la aviación franquista, alemana e italiana. Y la respuesta, una negativa, el silencio o dar largas. La ayuda en los términos que era necesaria nunca llegó. Ante esa desigualdad y en el momento en el que estaban ya, es decir, de repliegue, el objetivo seguía siendo resistir y eso se hacía a través de líneas de trincheras. Aitor, estamos en una zona de trincheras. No se aprecia bien porque nos tenemos que situar 80 años atrás y esto era mucho más profundo, ¿no? Después de tantos años los sedimentos han ido cubriendo la zanja que en su momento tenía por lo menos 1,5 metros de profundidad. La línea de trincheras estaba planificada y a base de personas, picos y palas se iba construyendo kilómetros y kilómetros de zanja. Los zapadores, que íbamos a hacer las trincheras. Les íbamos. ¿Y cómo las hacíais? Pues trabajábamos con pilo y pala, haciendo las esas, ¿no? Pero no rectas. Las hacíamos siempre con un poco de curva. Que al principio eran lineales, pero luego cambiaron ahí la estrategia, ¿no? Sí, al principio las trincheras eran rectilíneas, pero se dieron cuenta de que no eran muy eficaces frente a la aviación y frente a la artillería y frente a la infantería enemiga, y entonces para conseguir un mejor resultado las comenzaron a hacer en zigzag. ¿En zigzag? Exactamente. Los hacían así, los mandaban a hacer y hacíamos de 1,5 metros. Nada más se grababa la cabeza. Hau Bolunburu da, eta hor dago Bolunburuko dorretxea, eta hemen egon zan kokatuta Loyola batalloia. Hegazkineriak hau bombardatu zuen baita ere. Aquí en Zalla se concentraron en un momento dado varios batallones, ¿no? Bai, asko. Juan Ibarrolaren 3. Divisioa, Sukarrieta, Juventud y Deporte, Sabino Arana, Avellaneda Muñatones, bai, asko. Zaian zinkatu ziren, inguruko mendietan, bai hegoaldean, bai iparraldean, eta hor aurre egin zieten. ¿Cuál era su respuesta al avance nacional? Bai, asmoa zuten fronte lerro berri bat osatzea Muskizetik hasita, gero Sopuerta, Zalla, Artziniega eta Balmaseda. Hori izango litzateke frontea. Naiz eta maiatza aldean 3 bombardaketa egin, 17an Aranguren bombardatu zuten, 19an Zallan eta 21an hori izan nagusietako bat. Gero urrengo egunean, 22an, ere beste bombardaketa bat egin zuten, 23an, 24an eta 25an. Etengabe etorten ziren batalloien aurka aritzeko. Hemen, ibai honetan izan zen gainera. Dutxa hartzen eta euren burua garbitzen ari omen ziren, eta hegazkinak euren gainean etorri ziren eta bombekin akatu zituzten. Una de las vecinas de Zalla, hablando del bombardeo, dice que
volaban por encima de la copa de los árboles y les ametrallaban directamente a ellos. O sea, iban a por la gente en muchos casos, ¿no? Y con los refugiados igual. Oposición ahí, ¿no? Y la gente lo veía, ¿eh? Gente con la que he hablado dice, no, iban a por los refugiados, nosotros lo veíamos. Y descendían a 40 metros. Estaban viendo perfectamente lo que hacían. No se puede decir que no supieran que estaban ametrallando a civiles. O sea, código ético cero. Zaiako biztanlek dinote errefuxiatuek eurak baino beldura handiagoa zutela bombardaketei. Claro, los que venían con la experiencia de haber vivido otros bombardeos. Bai, Abadiñokoa, Eibarkoa, Durango, Gernika, Bilbo. Hemen tunel honetan adibidez eiza hegazkinak heltzen ziren, eta behin sikiera batek hasi izan beste aldetik barruan zegoen jendea tirokatzen, ordun jendeak onuntza egin zuen eta abioiak beste aldera igaro eta alde honetatik tirokatzen hasi berriro. Tenemos que entender que hablamos de una población civil de aproximadamente 200.000 personas que están siendo evacuadas como buenamente pueden por carretera, por tren, que están siendo atacadas sistemáticamente por la aviación para impedir, digamos, ese éxodo, y un ejército que está desmoralizado, que se encuentra en retirada, que necesita reorganizarse, que el enemigo no le da tregua y que se ve constantemente bombardeado para impedir su eficacia en la defensa del territorio. La gran mayoría de los testimonios precisamente nos hablan de eso, del pánico y del miedo. Y sobre todo cuando ya rondaba el alcahuete. ¿Quién era? Bueno, el alcahuete era el apodo que le daban a los aviones de observación. Normalmente, antes de un ataque aéreo, siempre iba por delante un avión de observación para comprobar lo que había y luego informar al resto de la flota aérea para que atacara, ametrallara o bombardeara un objetivo. ¿Por qué había ese miedo? Pues porque al final el ver ese avión solitario era el preludio de un ataque aéreo posterior. Aparte de las fotografías y la documentación, la verdad es que para conseguir un relato completo de lo que estamos intentando hacer, esta reconstrucción de lo que ocurrió en las encartaciones después de la caída de Bilbao, los testimonios son fundamentales, porque nos aportan esa visión extra para comprender todo lo que ocurrió en esos 2 meses hasta que la guerra terminó en territorio vasco. Estuvimos en casa y buena gente, los Olasos y los Zubillis de Bilbao, que eran médicos y eso, y les dejamos la cama nuestra y nosotros cualquier rincón dormimos. Pero los Olasos que eran refugiados, venían de Bilbao refugiados. Sí, venían escapando de la guerra. Eso. Venían escapando de la guerra. Luego entró los nacionales, los nacionales y eso. Y la gente pues todo retrocesó, silbaban las balas, obuses, poníamos colchones en las ventanas, porque silbaban las balas que se mataban. Venían los aviones y nosotros no hacíamos, mira, 1, 2, 3, ¿y qué carga traen? Ron. ¿Recordáis muchos ataques en la zona de Alén? Muchos bombardeos, aviones, movimientos de tropas. Fíjate si había bombardeo y bombas que se dedicó la gente a los obuses y a las balas y eso, a vender, a recogerlo, terrible. Fíjate, estaba todo esto lleno porque silbaban que se jodía. Porque cuando cayó Sopuerta ya, o sea, de aquí subían los batallones nacionales, ¿no? ¿Dónde estaban aquí? ¿Los Requeté, las brigadas navarras aquí? ¿Dónde? Los Requetés aquí subieron donde Juni, hicieron las cocinas y ahí daban de comer a todas las tropas y todo. ¿Y por dónde subían, Alén? ¿Por aquí? Porque antes no había árboles, hombre, era todo... Esto antes no era así. Montellano. Sí, aquí tenían todo praos y... Sí, y ahí en el mismo monte arriba hicieron las trincheras y nosotros quedamos en medio. O sea, que me comentaste, claro, que como las trincheras están aquí cerca de tu casa, por eso os mandaron marchar, porque estabais justo, estábamos justo debajo de la línea de fuego. Sí, de las trincheras. Pues nos dijeron, aquí vosotros peligráis mucho. Estáis del frente, que van a venir aquí,
Los barracones abajo, las trincheras arriba, que aquí va a haber bombardeos y disparos y que estabais justo en el medio, ¿no? Sí, sí, y marchamos 3 vecinos. ¿Y cómo fuisteis? ¿Andando? Andando por el monte, por ahí, llevaría las ovejas y eso, mi madre y mis hermanos. El mayor tendría 17 años y los otros todos más pequeños. Y pues así fue la vida. Hay una anécdota cuando naciste con tu aita, ¿no? Que era el último alcalde democrático de Güeñes y andaba ayudando a los refugiados. Sí, pues que en ese momento, cuando mi ama se puso de parto, como se decía, pues empezaron a llegar unos refugiados y ¿dónde iban? A ver el alcalde dónde los quería poner. Y unos subían al camarote, otros al otro lado, y Aita se dedicó a aquello. Y luego al día siguiente pues fue a inscribirme en el ayuntamiento. ¿Sobre qué hora nació? ¿Ayer o sería ya hoy? Y dice, pues no lo sé, pues pone el día 1. Y fue las 11 de la noche. Porque en aquel momento estaban llegando muchísimos refugiados, llegaban, ¿no? Pues traían hasta, dice que venían con carros de bueyes y de vacas y con lo poco que habían podido recoger, pero había que atenderlos. ¿Y de bombardeos? Ahí en el barrio de Chavarri, por donde, si vosotros os fijáis, donde bajan los tubos de Ordunte, sí, se pierden ahí detrás de Avellaneda y bajan por un túnel. Sí. Y allí era donde se entraba cuando que suenan, que pitan, pues a corriendo, todos con críos y con todos allí. Allí, la que tenía algo para llevar para comer, pues llevaba, y la que no. ¿Y sabes por dónde entraron los nacionales, más o menos? Por esta carretera. Por esto aquí, venían de Álava. Desde Oquendo. Claro. Venían de Oquendo hacia aquí. Y Álava termina un poquito más allá de Zaldu. Por aquí bajaron, ¿eh? Por esta carretera, ese puente le volaron. Sí. El ejército republicano, mientras se retiraba, volaba los puentes para que el ejército franquista no pasara o tardase más en pasar. Este mismo, a 50 metros, ese le volaron. Ese le volaron y como anécdota también, eran unas piedras tremendas, cuadradas. Las dejaron en el río. Y en los tiempos que no había agua, íbamos allá a lavar la ropa y servía de... O sea, dejaron casi hasta medio aislado el pueblo. Sí, claro, pero pasaron igual, ¿eh? Ya. A patón o como sea, pasaron igual. El avance de los franquistas es imparable y los gudaris están intentando resistir, pero la moral es muy baja porque hay muchas bajas y la situación no va mejor. Les van replegando y no pueden resistir mucho más, ¿no? Nos encontramos en la Casa de Juntas de Avellaneda, en el corazón de la comarca de Enkarterri, lugar de reunión de los representantes de esta comarca desde la Edad Media hasta el siglo XIX, la sede del Parlamento de Enkarterri. Tuvo un significado especial durante la Guerra Civil. Sí, bueno, este lugar fue el lugar elegido por Juan de Ajuriaguerra para convocar una reunión el 22 de junio de 1937, momento en el que el gobierno vasco ya había movido su sede de Bilbao a Trucíos. Y bueno, esta reunión fue una reunión a la que asistieron autoridades del Partido Nacionalista Vasco, junto con comisarios y comandantes de los batallones del Eusko Gudarostea, del Ejército Vasco, que estaban en activo en ese momento. Fue una reunión significativa a todas luces. Claro, fue una reunión sencilla, pero una reunión con muchísimo valor simbólico, puesto que llevan semanas de intenso combate, con muchísimas pérdidas, más de 3.000 muertos, heridos, prisioneros. Ese ánimo tan bajo, pues al final hace que se pierda un poco la dirección a seguir. ¿Pero a qué conclusiones llegan en esa reunión? Pues era un llamamiento a la unidad y a la lucha, a la continuidad de la lucha. Seguir el frente. Eso es. Y me decías que ha quedado registro de esa reunión. Sí, en la Casa de Juntas de Avellaneda existía un libro de visitas y, bueno, concretamente tengo aquí varias de esas actas. Como puedes ver aquí, Batallón Irrintzi, la firma del comandante del Batallón Araba, Munguía... Lo que tengo entendido es que después también pasaron por aquí los falangistas y también dejaron ellos su estampa. Luego resulta curioso que en el mismo documento aparecen frases mofándose de la reunión, idiotas, no corráis, en caso de los de la falange, culpabilizando a los vascos de la guerra. Bien. Se intentaba insuflar moral a las tropas, pero tristemente
el final estaba escrito, era la derrota. En ese contexto, ¿qué hacer? Ciertamente los intentos de mediación no empiezan entonces. Durante varios meses se desarrolla pues intentos varios de mediación entre sectores de la órbita del PNV, vía el Vaticano, vía la diplomacia italiana, y en todas esas negociaciones quien va a hacer de puente entre el Partido Nacionalista Vasco, el Lehendakari, los italianos, el Vaticano, pues va a ser la persona Onaindia. Badu, Eliza honek zerikusi txiki bat gure historia honekin. Hemen Onaindia etorri zenean Erromara Txianorekin izte egiteko egon zan egunetan hemen eman zituen mesa batzuk eta, hau da Santa Maria Supra Minerva. Dakizun lez, frankistek altzamentua zuritu zuten esanez Elizaren aldeko altzamentua zela, edo Errepublika Elizaren kontra zikoala, eta Eusko Alderdi Jeltzalia, alderdi konfesional katolikoa izaki, aparteko interesa zeukan beren postura azaltzeko Vatikanoari. Hau da, Onaindiak Vatikanoen aurrean aurkeztu zuen txostena. Txosten honetan, Eusko Alderdi Jeltzalia Errepublikako gobernuan sartzeko tratua ere azaltzen da. Hemen 4 puntutan azaltzen da hori. Batetik, respeto a la conciencia religiosa, bestetik, respeto a la propiedad particular, gobierno autónomo vasco, hau da, estatutua, eta gero, servicio de las milicias, incluso durante la guerra, solo en territorio vasco. Aurretik, Errepublikarekin sinatuta zutena kontuan hartuta, egingo dutena da italiarrekin tratua. El gobierno vasco ante esta situación ve que lo único que puede hacer es rendirse. Entonces intentan que sea lo más humano posible y más civilizado y siguen practicando ese código ético que han estado practicando durante todos estos meses, ¿no? Onaindia lo dice, eran hombres de paz en la guerra. Entregan aproximadamente 1000 prisioneros, el propio Leizaola va a entregarlos personalmente para garantizar que no van a ser linchados. En su contra, frente a esa humanización, ¿no?, que del gobierno vasco se encuentran con los franquistas, que van avanzando y que van imponiendo un tipo de odio, yo creo. De odio, ¿no?, hacia todo lo vasco, hacia Euskal Herria en general y hacia el nacionalismo. Chamin, ¿cómo fue la caída de Balmaseda, que era la capital de encartaciones? Bueno, pues un día de San Pedro de junio, el 29 de junio de 1937, hacia las 12:30 cuentan, entraron por la zona del Cristo, por la carretera del Antuñano, entraron las brigadas navarras que ya llevaban días por estos alrededores. O sea que la población ya se lo esperaba de alguna manera. Sí, la población ya se lo esperaba porque días antes las personas de derechas ya se estaban pasando o conectaban con los otros. Entraron por la zona de la carretera de Antuñano, por el paseo. Dice que a la cabeza iba un balmasedano en una especie de tanqueta, aunque no debía ser tanqueta, debía ser una especie de moto con sidecar o algo, que eran italianas. Y cuentan que venía arrastrando la Icurriña y que la Icurriña se trabó en la zona de la Madalena y que una señora del pueblo pues la recogió y se la metió en el refajo y la guardó. Sería muy desmoralizador, ¿no?, que cayera Balmaseda. Pues hombre, por supuesto, Balmaseda había estado con la República, sin embargo los vencedores, que tenían aquí sus adeptos lógicamente y que salieron, pues estaban contentos. Enseguida cuentan que en el ayuntamiento tiraron a Icurriña por la ventana, los cuadros de José Antonio Aguirre, se dedicaron a destruir los símbolos más queridos del pueblo. Sí. En la zona de las encartaciones entran por las montañas. Primero van dominando las montañas y luego van bajando a los valles. El Colicha es un monte muy emblemático aquí en Balmaseda y allí hubo una batalla muy significativa también. Sí, hubo unas batallas importantes en Colisa porque los ejércitos vascos hicieron 2 tentativas importantes para recuperar terreno. Uno fue al comienzo de la guerra la batalla de Villarreal, en la que perdieron mucha gente, y otro fue esta batalla. Pensaban conquistar Colisa de nuevo y bajar a Balmaseda y empezar un poquitín la reconquista por esta parte.
Hay un momento en ese verano del 37 en el que el frente se estabiliza porque las tropas franquistas tienen que ir a Madrid a luchar contra la República, son llamadas por Franco. Entonces el Eusko Gudarostea lo aprovecha e intenta reafirmarse y establecer una línea de defensa desde Alén hasta Kolicha, y ahí se pueden apreciar kilómetros y kilómetros de trincheras en lo que es esa línea de defensa en ese Alén-Kolicha, ¿no? Que son además dos montes muy significativos en las encartaciones. Sí, y de hecho eso lo tenemos documentado. Entre los documentos que hemos encontrado en los archivos italianos tenemos un mapa precisamente de ese momento. Se señala la zona que has mencionado tú, con los bandos, las brigadas atacando, y por otra parte las fuerzas vascas, así lo representan los italianos, las fuerzas vascas defendiendo estas posiciones. Este es un mapa de la CTV de las fuerzas italianas. Yo creo que podemos decir que es justo el último intento por resistir, y yo creo que efectivamente es nuestra última trinchera. Esto es Kolicha. Qué paisaje más bonito, ¿verdad, Aitor? Sí, es un paisaje precioso. Lo que tenemos de frente serían las posiciones republicanas, y ahora donde estamos serían las posiciones franquistas. Kolicha es un sitio muy representativo para la gente de Encartaciones, pero también hace 80 años fue un escenario bélico en el que aquí se sucedieron varias batallas, porque en un principio Kolicha fue tomado por los franquistas, ¿no? Sí, aquí es donde se dieron los combates más duros, precisamente para que el ejército de Euskadi pudiera recuperar parte de ese territorio. A principios de julio, para que los franquistas no avancen más, se produce un ataque del ejército republicano en la zona de Madrid. La batalla de Brunete, ¿no? La famosa batalla. Exactamente, exactamente. Eso supuso un respiro para el ejército de Euskadi, de tal manera que pudo reorganizarse y a final del mes intentar una ofensiva en esta zona para recuperar parte del territorio que había perdido. Lucharon para intentar, ¿no? Conseguir recuperar lo que era nuestro, ¿no? Partiendo del monte Burgueno, se acercaron a través del monte Terreros, ¿sí? Ascendieron una y otra vez con la intención de tomar la ermita de San Roque y San Sebastián, que era una posición muy estratégica donde se atrincheraban los franquistas. Ya los mandaron a Balmaseda, a la ermita, al monte. Al Kolicha. Eso. ¿Recuerdas muy dura la batalla del Kolicha? Muy... Que sí fue dura, muy dura, muy dura. Si no tenían, aquellos tenían de todo. Y la aviación allí machacándonos, aquellos italianos, tiraban a ras de eso, si no había nada, no había ni antiaéreos, ni había nada, pues casi al ras te pasaban. Los italianos trajeron unos cañones que parecían ametralladoras, los ponían en fila y parecía aquello la caraba. Aitor, esta es la ermita de San Roque del Kolicha, pero no es la ermita de hace 80 años. No, la ermita original quedó totalmente destruida por la guerra y posteriormente, a finales de los años 40, construyeron esta nueva que vemos. La verdad es que es impresionante y es una zona de mucho dominio, ¿no? Las tropas franquistas aquí lo tenían todo controlado. Efectivamente, tenemos una vista de 360 grados desde la que se abarca prácticamente todas las poblaciones y todos los montes vecinos. De ahí el interés del ejército de Euskadi de recuperar la posición perdida, cosa que finalmente no consiguió lograr. Eusko Gudarostea poco tuvo que hacer aquí al final, ¿no? Al final no se consiguió el fruto esperado. La gran mayoría de los que lucharon en el Kolicha eran gudaris que pertenecían al batallón Avellaneda, formado sobre todo por gudaris de las Encartaciones. Incluso hubo uno de los comandantes que murió en Kolicha. Y bueno, a modo de curiosidad, este batallón estuvo acuartelado en lo que es hoy en día el Ayuntamiento de Güeñes.
Aquí lo que ocurría era que las luchas se realizaban, se llevaban a cabo en los montes. Igual, Javi, tú sí que en algunos testimonios has escuchado eso, ¿no? Sí, además es curioso, hay veces que hablas con algunos de los entrevistados y te da la sensación o te comentan que para ellos la guerra pasó rápido, ¿no? Pasaron por el centro del pueblo, lo ocuparon e incluso a veces dicen no hubo resistencia, nos extrañaba. Claro, ¿qué ocurría? Que la resistencia estaba en los montes muchas veces. En cualquier caso, en los montes hay muchísimas vidas enterradas de gente que cayó, de gente que luchó y no consiguió sobrevivir. Y yo creo que también es responsabilidad nuestra, ¿no?, desenterrar esa verdad y recuperar, yo creo, la dignidad de todas esas personas, porque siguen ahí. Eduardo, estamos ya de camino. Cuéntanos, ¿a dónde vamos? A Ubieta, más o menos. Al Monte Ubieta, ¿no? Monte Ubieta. Un poco a la derecha del Monte Ubieta. Pues a ver si... A ver si encontramos algo, o alguien, mejor dicho, ¿no? Alguien. Sí, porque tenemos entendido, de allí del barrio, que hemos sido 6 vecinos. Sí, en Galdames, ¿verdad? En Galdames, sí. Que enterraron a un chico que encontraron. Sí. Que entraron en el monte y... Un miliciano. Sí. Y se llamaba Ignacio Ruiz. Entonces sabéis hasta el nombre, Eduardo. El nombre, de dónde era... O sea, tenéis datos concretos sobre él. Vosotros conocéis la historia de esta persona que puede estar aquí enterrada. Bueno, que puede no, que está. Que está. Que está enterrada aquí, porque los que la enterraron eran nuestros padres. Me acuerdo cuando sembraba de trigo y de patatas, y siempre el abuelo de este decía, mira, de aquí para aquí no lo dejamos siempre porque está. Le enterramos nosotros aquí a este señor. Para respetar un poco, ¿no?, la zona donde estaba el enterrado. Para no pisarle, ni bueno, Sí. ni revolver lo que sería. ¿Y es aquí mismo? Aquí, sí, en este circuito de aquí. Enterratu hemen zuen jendeak zera munizioagaz, haren herrikoagaz, eta gauza guztiekaz, ezta? Batida bat gauz egiten detektoreekaz, zeramatzan munizio hori eta gerrikoa eta hori detektatzen dugun, eta hortik aurrera. Zer topatuko bagenu, geldutuko ginateke, dana utzi. O sea que si encontramos algo, si hoy tenemos la suerte de encontrarlo, tenemos que parar. Bai, hori fijo. Txostena prestatu, Arantzadira bidali, eta orduan Arantzadik prestatuko zuen talde antropologiko eta arkeologikoa ona etortzeko eta induzketa artez egiteko, ondo egiteko. Una bala. Otra bala. Solían llevar 3 cartucheras. ¿Sí? En cada cartuchera debían entrar aproximadamente 12 a 15 peines. Un peine o un cargador de munición de 7 milímetros. Hau zan balak eusten zituen zera, pieza, hau holan jutan zan. Eta orduan kargadorea edo. Bost bala zera matzaten, fusilean sartu, klak, hau kanpora kendu eta balak barrun geratzen ziren. Otro casquillo. Bueno, es un casquillo de 7 milímetros. 7 milímetros era el fusil reglamentario. Aquí se fabricaba munición y demás y México usaba la misma. El único país que ayudó a la República de forma gratuita y esta munición aquí siempre va asociada a republicanos. Badirudi ez dugula sorte handirik izango, baina ondo ateratzen diren kasu horiengatik pena merezi dago. Se seguirá intentando porque las referencias en la mayoría de los casos son certeras y aunque no les encontremos, están. Hor dagozen bitartean, nik uste gizartearen bete beharra dela horiek bilatzea eta haien zenitartekoei itzultzea. La verdad es que la memoria es selectiva tanto para lo bueno como para lo malo. Los seres humanos tenemos tendencia a acordarnos de lo bueno y guardar eso en nuestra mente, pero a veces hay acontecimientos que te marcan y te marcan para toda la vida, te hayan ocurrido con 20, 30, 40 o con 4 o 5 años, ¿no?
¿Qué recuerdas de la guerra civil en Trucíos? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos? Si me vas a decir todos. Que ha estallado, coño, que sí, que hay que hacer refugios, porque va a venir bombardeos y cosas de esas. Y mi padre era carpintero, y entonces le nombraron a mi padre jefe para hacer los refugios. Detrás de mi padre iba yo a donde estaban haciendo los refugios. Una ferrería vieja. ¿En Muñanes? Muñanes. ¿Qué aprovecharon? ¿El túnel de la ferrería para El túnel de la ferrería, claro. El túnel de la ferrería. Más refugios, uno, pero era de piedra en cueva ahí, de aquella natural. Se entraba pegando a la carretera, pero había que entrar agachado. Ellos un día aciertan allí y poco le faltó, no creas, de tirar una bomba y aciertan en la boca de ese refugio. ¿Qué pasa? Que no tenía más que aquella salida. Cuando aquello nosotros estábamos en el refugio, llegaba al anochecer a casa, que ya no venían más aviones. En cambio, en cuanto amanecía el otro día, a correr. ¿Qué había? ¿Sirena o algo así para avisar a la gente? La campana de la iglesia. Vale. ¿Y dónde estaba el que avistaba los aviones? Arriba. ¿En el campanario? En el campanario. Estaban allí en Berriz, pues con sus padres, pues alguien les avisaría o pues que tenían que evacuar. Cogió lo que tenía, que era un carro con unas vacas, ¿no? Sí, si venís a Murga. Sí, el abuelo dijo, el de Murga dijo que iríais a Murga, ¿no? Sí. Pero tu padre dijo que no, que mejor marchar. Mejor ¿no? marchar hacia Santander. Sí, a todos aquí. Si morimos, morimos todos. Ahí te llama y tú y con el carro y la tía. ¿Hacia dónde fuisteis? Trucíos, todo el bombardeo vimos. ¿Nos bombardearon allí? Oímos tocar la sirena y corriendo todos y nos metimos en un gallinero que había al lado y estaba la tía sentada en un bebedero y estaba con el chiquillo en el brazo y que todas las manos y le vio que tenía sangre y le dijo la tía, esa bomba que han tirado de poco, esa es la que me ha matado. Ahí tengo en la espalda, me ha entrado un cacho de metralla. O sea, tú eres un niño entonces, eres un crío. ¿Qué tenías, 5 años? 4. 4 años tenías. Y se te han quedado grabados los recuerdos a fuego, aún siendo tan pequeño. Yo lo creo. Cuando vi a la madre en el suelo, en una sala grande que vi en el caserío, allí caída, jugando y cantando al lado de ella, pero vino uno y le daba con el pie y le daba patadas y ya está muerta. Qué duro, ¿no? Qué historia más estremecedora y sobre todo cuánto dolor se tiene que pasar y sufrir para que con 4 años se te quede grabado eso, sí, hasta hoy, ¿no? En ese momento él lo está viviendo otra vez, ¿no? Y eso... también hay... Interiorizado. Interiorizado. Sí, sí. Y fueron 40 años de terror. También claro, eso tiene su peso. Si hubieran sido 5 o 6 años, pero es una generación completa de imposición del terror y de silencio. Y eso ha llegado hasta hoy. Sí. Se sufrió mucho y se perdió mucho, yo creo que también, ¿no? Aparte de la casa, ya hemos visto cómo el avance franquista hacia la comarca de las Encartaciones era cada vez más veloz y llegó un momento en el que ya no nos quedaba ningún territorio nuestro, ¿no? Y precisamente un municipio muy pequeñito como es la Villa de la Nestosa fue el último
al que llegaron las tropas franquistas, pero también llegaron, ¿no? Entonces, al final ves ese sentimiento de que no solo has perdido tu casa, has perdido tus bienes, sino que has perdido incluso tu patria. Ya no hay tierra, Euskadi ha sido militarmente conquistada y Aguirre y su gobierno, junto con miles de gudaris y miles de refugiados, se ven obligados a abandonar Euskadi. Aguirre va a Santander, pero antes de dejar en Turchillos el Palacio de la Puente, escribe una carta de puño y letra, que es su legado, es lo que se conoce con el nombre del Manifiesto de Turchillos. No es para insuflar moral a la tropa, es un manifiesto para Euskadi y para el mundo, y es, en definitiva, un manifiesto para la historia. Yo creo que es tres cosas, básicamente. Una, es un alegato en defensa de la causa del pueblo vasco, en defensa del gobierno vasco y en defensa de su ejército. El Endacari dirá, hemos obrado noblemente, hemos dejado Bilbao intacto, y una segunda dice, hemos liberado a los presos con generosidad. Es asimismo una denuncia contra esa alianza franquista, nazi, fascista, y junto a todo ello es también una apelación al mundo civilizado, a ese mundo civilizado que ha permanecido en silencio, y el Endacari dirá, ¿tan grave es que un pueblo defienda su libertad? Y junto a todo eso es también un canto a la esperanza, ¿no? Y él dirá, volveremos a recobrar el suelo de nuestros padres hasta el día de la victoria. Una vez vencidos, ¿los vascos en algún momento perdimos nuestra identidad? Yo te respondería con esa frase con la que el Manifiesto de Trujillos ha pasado a la historia. Esa frase que dice, el territorio habrá sido conquistado, pero el alma del pueblo vasco no lo será jamás. Euskadi ya está tomada y el avance que había sido de este a oeste se le junta el avance del sur al norte y se queda en un reducto entre Laredo y Santoña. Entonces ahí se repliegan todos los gudaris y todas las negociaciones que se han ido haciendo en todos estos meses, al final llega a una negociación que conocemos como el Pacto de Santoña. ¿Cuáles fueron las condiciones del Pacto de Santoña? Los puntos más importantes son, en primer lugar, que la evacuación marítima en barcos tendrá lugar solamente para los oficiales del Eusko de la Ostea, concretamente. Esto es porque precisamente ellos son los que tienen responsabilidad política, entonces se intenta de alguna manera salvarles la vida, exactamente. El resto de la tropa quedará en campos de concentración y eso sí, custodiados por los italianos, por el ejército italiano. Hay un compromiso por parte de los italianos de manera que no se les va a entregar a Franco. En ningún momento no van a tener que entrar en las filas del bando sublevado. Y además se les promete protección también para la población civil y que no se les va a ejercer ningún tipo de represalia ni de juicio sumarísimo. Cuando llegamos a Santoña ya estaban los italianos. Entregamos las armas allí a los italianos. Se había pactado la entrega de armas de todos los batallones que fuesen llegando para el día 24 de agosto hasta las 12 de la noche. Decían que iban a venir unos vascos ingleses, que había habido un acuerdo para llevarnos a Barcelona o a Francia. No llegó más que un barco inglés. Lo demás no vino. Se fastidió pero allí no salió nadie. Se solicitó una moratoria hasta el día 26 de agosto a las 12 de la noche. Para que les dé tiempo a llegar a los barcos. Para que les dé tiempo a llegar a los barcos. De hecho, Juan de Ajuriaguerra escribe un radiograma a Bayona diciendo que si no llegan los barcos les van a coger como a ratas. Esa es la frase literal que utiliza. Al final están todos rodeados, ¿no? Están rodeados, el único escape es el mar. En la playa, todo.
Con los italianos estábamos, eso. ¿Y qué hacéis? ¿Dormíais en la playa y también, todo? Nada más. Nos daban la comida. ¿Las condiciones eran buenas? ¿Os trataban bien los italianos? ¿Os trataban mal? Muy buenas. Lo más curioso, lo más característico probablemente de esa época en este sitio, en el Dueso, es que los gudaris y los milicianos entran por su propio pie, entran tranquilos, convencidos de que aquí este va a ser un recinto seguro, de que los italianos van a custodiarles. Además, van a estar seguros con respecto a las calles porque habían llegado grupos incontrolados de falangistas y de carlistas y se ven situaciones de peligro, se teme lo peor, se teme que en un momento dado puedan cometer los mismos desmanes que se hicieron en el 36 con pues matanzas en las cunetas, etcétera, etcétera. Y de esta manera pues aquí se ven salvaguardados. El problema está en que ellos no saben que en apenas unos días se van a retirar los italianos incumpliendo el pacto y que entran las autoridades franquistas. En aquellas 48 horas decisivas entre el día 24 de agosto y el 26 de agosto es cuando corre la voz de que Franco ya ha llegado a Santander. Por lo tanto, la ratonera que había pronosticado Juan de Ajuriaguerra se hace realidad. No tienen otra escapatoria que el mar. Se produjeron escenas de pánico, hubo suicidios y algunos intentaron escapar por este túnel. Muchos fueron heridos e incluso murieron porque fueron ametrallados por los propios italianos. De todas maneras, tampoco habrían tenido escapatoria posible porque el buque de guerra Velasco, un buque franquista, estaba allí en alta mar y no habrían tenido ninguna opción de escapar. Al entrar las autoridades franquistas, aquí se crea un tribunal militar, comienzan los primeros consejos de guerra, la toma de declaraciones, la clasificación de los prisioneros de guerra. Se dictan casi 510 sentencias de muerte según fuentes italianas y el día 15 de octubre, concretamente, se fusila a los primeros 14 soldados del ejército vasco. Hay nacionalistas, hay socialistas, hay también libertarios, o sea, de la CNT, gudaris y milicianos, porque hay diferentes tendencias políticas. En Santoña fue la caraba. Les decíamos que íbamos a ir a casa. Para mí dije, a casa Dios vamos. Así fuimos. Dentro de las cartas que manda Juan Ajuriaguerra hay una carta que manda a Mancini, ¿verdad? Sí, hay una carta en la cual le acusa de haber incumplido su palabra, de haber incumplido el pacto y manifiesta todo su malestar, lo defraudado que se siente cuando les habían prometido que este iba a ser un lugar seguro. Excelentísimo señor Mancini, general de la división Flechas Negras, fiados en la palabra de ustedes, a quienes creían hombres dignos y honrados, se entregaron a sus tropas los gudaris y políticos vascos haciendo gala de una lealtad y una fidelidad a la palabra empeñada que ustedes muy bien conocen. A este comportamiento nuestro se ha respondido de una forma ignorada, dejando a un lado todo compromiso y haciendo caso omiso de la palabra dada. Hoy mismo han fusilado en este penal hasta 14 presos, entre los que estaban gentes que en toda su vida han sido lo que sucede es con su asentimiento, pero tan culpable es el que da una palabra que sabe que no puede cumplir como el que pudiendo no la cumple. Que este sacrificio nuestro fructifique y Dios dé a Euskadi una libertad y a nosotros el eterno descanso. Juan de Ajuriaguerra, Santoña, El Dueso, 15 de octubre de 1937. Esta fase de nuestra historia no tuvo un final feliz. Bombardearon, expoliaron, arrasaron, ocuparon y 32.000 niños tuvieron que abandonar Euskadi, camino del exilio. 150.000 ciudadanos vascos abandonaron sus casas y los que se quedaron tuvieron que padecer un largo letargo de 40 años de represión. Pero es nuestra historia. Creo que hemos hecho un buen trabajo, hemos hecho una recopilación de material en buena parte inédito que nos va a ayudar a reconstruir la historia de nuestro pueblo, esta parte trágica de la historia de nuestro pueblo. Y si os parece, me gustaría terminar este relato leyendo un fragmento del Manifiesto de Trucíos que el Lehendakari Aguirre dio a conocer en esta misma casa hace 80 años, antes de partir camino del exilio y seguir la lucha en el exilio, porque la lucha no terminó hasta, prácticamente 50 años más tarde.
He llegado con las tropas vascas hasta el límite de Euskadi. He permanecido entre ellas admirando el temple de nuestro pueblo, cuyo espíritu jamás será vencido. Y antes de salir de Euskadi, protesto en su nombre ante el mundo del despojo que con los vascos se verifica en pleno siglo XX, privándonos de nuestra patria, a la que tenemos derecho por ser nuestra y porque la amamos entrañablemente. Y protestamos doblemente porque para verificar el despojo ha necesitado el fascismo español de fuerzas mercenarias y extranjeras y de elementos de guerra alemanes e italianos. Con absoluto descaro invoca a nuestros enemigos el derecho de conquista. Lo negamos para siempre. El pueblo vasco mira el futuro con ilusión. Su alma nos pertenece. Nuestra conducta es la suya. Volveremos a recobrar el suelo de nuestros padres para restaurar el idioma escarnecido, la ley ultrajada, la libertad arrebatada. Por defenderla, por ser dignos de la patria, centenares de miles de vascos pasan hoy momentos de angustia y privaciones. No quiero creer que del mundo ha desaparecido la sensibilidad. El gobierno vasco sigue en su puesto. Lo mismo en Euskadi que donde quiera que se encuentre. Él es el gobierno legítimo de los vascos, porque interpreta el sentir de un pueblo que no ha sido vencido, sino temporalmente avasallado y ultrajado. Y el afecto de nuestros compatriotas les acompañará hasta el día de la victoria. El territorio habrá sido conquistado. El alma del pueblo vasco no lo será jamás.